Vamos con nuestro matinal. ¿Se siente mal usted, parece, no? No, para nada. No, nada que ver. Estoy bien, estoy súper contenta. Ya, sí, porque hay muchas personas que se están empezando a sentir mal en esta época, ya cuando dejamos atrás el verano, y aparece el tema de la vacunación. Y hoy día vamos a hablar sobre este importante tema, sobre todo con la influenza y una gripe que está siendo bastante potente en nuestro país, en el mundo en realidad, la gripe australiana. Está con nosotros Carolina Soto, máster en microbiología de la Clínica Universidad Católica de la Santísima Concepción. Sí, de la universidad. De la universidad. Y por supuesto nuestro doctor Abed Burgos, doctorado en medicina natural. ¿Cómo están? Buen día, chicos. Buen día. ¿Se han sentido bien? Perfecto. Hasta ahora, bien. Hay muchos que ya están cayendo. Joseph, Monse ya cayeron. Hay muchos en la casa que también. Mira. Sí, el cambio del clima, obviamente, se está haciendo presente el otoño y también con esto, obviamente, la preocupación de vacunarse. Claro. Está la campaña para vacunar con el tema de la influenza. Sí. Vamos a conversar también sobre esta área que hay, esta parte de la sociedad que no quiere vacunarse. Exacto. Claro. Conversemos de inmediato la importancia que tiene que las personas de riesgo se vacunen contra la influenza. Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que entender es que la influenza es una enfermedad viral. ¿Ya? Es causada por virus y dentro de los virus tenemos dos grandes grupos, el grupo de los virus ADN y el grupo de los virus ARN. ¿Cuál es la diferencia? El grupo de los virus ARN al que pertenece la influenza son virus que mutan rápidamente. Ya. Por esa razón, siempre son los mismos. No siempre son los mismos, a diferencia del grupo de los virus ADN. Por ejemplo, la polio es una enfermedad causada por un virus ADN. Que siempre es el mismo. Siempre el mismo. Por eso la vacuna que nos pusieron a nosotros cuando chicos es prácticamente la misma que le ponen a nuestros hijos, la misma que se usa en Estados Unidos. Y que todavía no sirve. Todavía sirve porque el virus es el mismo. Ya. Pero en el caso del virus de la influenza, como es un virus ARN, muta todo el tiempo. Por lo tanto, el virus del año pasado no es el mismo virus de este año y no va a ser el mismo virus del próximo año. ¿Ya? Entonces, como es estacional, todos los años hay una vacuna nueva. ¿Y eso significa que toma más fuerza o que podría tomar más? No necesariamente. Para generar la vacuna de la influenza, para elaborarla, ¿cómo lo hacen los organismos internacionales? Ellos toman el virus del año pasado, ¿ya? Porque a veces la cepa no cambia tanto, y ven el virus que está causando influenza en los países actualmente, por ejemplo en Asia. Y en base a eso crean una vacuna, ya supuesta, por decirlo de alguna manera, que tiene para una cepa probable que puede estar este año. Como generalmente la influenza empieza en Asia y avanza hacia el este, cuando ya llega a Chile nosotros ya conocemos la cepa y la vacuna es bastante acertada. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que uno se vacune todos los años porque el virus no es el mismo y las vacunas tienen buena probabilidad. Pero por muy buena probabilidad que tengan, si uno no se vacuna, obviamente no va a haber la efectividad. ¿Ya? Los grupos que más se deberían vacunar son los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener mayor complicación después de un episodio de influenza. Por ejemplo, las embarazadas, los menores de 2 años, los mayores de 65, sobre todo ellos, porque además ellos pueden tener complicaciones por neumococo, que es una bacteria de la flora normal de la nasofaringe, pero cuando esto, por ejemplo, la gente mayor de edad tiene influenza, queda propensa a desarrollar alguna infección cobacteriana con neumococo, por ejemplo, una neumonía. ¿Ya? Las personas no vacunadas está registrado que tienen un 90% más probabilidades de morir si no están vacunados, versus una persona vacunada. O sea, es fundamental vacunar. Así es. Es fundamental, las vacunas son seguras, es decir, eso ya está descartado el tema de que las vacunas provocan autismo. Hay un estudio danés que lo descartó, fue un estudio hecho en 500 niños, ¿ya? Se estudiaron datos epidemiológicos de las vacunas, ¿cierto? Con timersal, sin timersal, durante varios años y está demostrado que no causan autismo. ¿Todos deberíamos vacunarnos o solamente las personas de riesgo? Todos, porque por ejemplo en la casa si tenemos una persona de la tercera edad, nosotros también podemos contagiarlo. Por lo tanto, nosotros también debemos vacunarnos. Sobre todo si hay niños menores de 2 años, se debería vacunar la mamá, el papá, los abuelitos, todos los que tengan contacto con el niño. Esto es como una inmunidad en capullo, por decirlo de alguna manera. Carolina, pero uno igual se puede contagiar, por ejemplo, arriba del bus. Sí, en la calle, cualquier en el trabajo. parte. O sea, todos estamos expuestos a poder sufrir enfermar. la enfermedad y también contagiar. Claro. Exactamente. El virus de la influenza se contagia muy rápidamente, por eso es fundamental vacunarse. Cada vez que yo toso, cada vez que yo estornudo, libero gotitas de saliva, que uno no las ve, pero en cada una de esas gotitas, si yo soy portador de la influenza, van millones y millones y millones de virus de influenza.
Entonces basta que yo, por ejemplo, estornude y ponga las manos y después empieza a tocar superficie y voy pegando el virus. Carolina, en el caso de las vacunas, los grupos que son más en riesgo tienen la accesibilidad gratuita. Exacto. ¿Qué pasa con las personas de nuestra edad, adulto, joven, adulto? Joven, hable por usted si quiere decir algo. Somos adultos. Joven soy. El joven. ¿Qué pasa con nosotros que tal vez no tenemos el acceso gratuito? Podemos adquirirla tal vez en una farmacia, podemos ir a una clínica, un hospital. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay varias alternativas. Bueno, es gratuita para el grupo de riesgo. Los que mencionamos recién, ellos tienen vacunación gratuita desde el primer día hasta que acaba la campaña, que son 2 meses. Recordemos los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, mayores de 65 años de edad, embarazadas, menores de 2 años y los pacientes crónicos, principalmente aquellos que tengan enfermedades crónicas pulmonares, cardiovasculares y los diabéticos. Ellos están siendo vacunados gratuitamente en los consultorios y en los hospitales. Ahora, para el resto de nosotros existen otras alternativas. Hay hartos vacunatorios ahora en Concepción, por ejemplo, no sé si puedo nombrar los nombres de las clínicas, pero hay varias clínicas que tienen servicio de vacunatorio y ellos nos pueden vacunar. El costo generalmente es de 10, 15 mil pesos o menos. Ya. ¿Se puede ir a la farmacia, por ejemplo? A la farmacia también. Y ahí mismo uno la compra y se la colocan inmediatamente. Tal vez de que ¿Alguna enfermera? Claro. También. A ver, bueno, estamos hablando sobre la influenza, ya nos quedó mucho más claro la importancia de vacunarse y dejar de lado un poco toda esta tendencia, los prejuicios y esta tendencia que hay de la antivacuna. La desinformación. También. Está el tema de la gripe australiana, que está tomando fuerza en el mundo. Es que, claro, mira, de ese tema la gripe australiana más bien debería llamarse gripe o influenza de Hong Kong, que el primer brote fue el año 1968. Ah, no es nueva, digamos. No. Entonces, fue el año 1968, después del 96, 98, 2003, 2004 y ahora. Entonces ya este es el cuarto brote de esta influenza que está. Ahora. O sea, ¿es una influenza más fuerte? Claro, se ha modificado, se ha puesto un poco más agresiva y está como para comentar que el 80% de los infectados en Estados Unidos y que fueron víctimas fueron personas que no se vacunaron. ¿Con esta misma vacuna? Con esta misma vacuna. Entonces, el llamado que la vacuna es efectiva, aquellos que se vacunaron solamente afectó un 20% versus el 80% que eran no vacunados. Ahora, muchas personas me han preguntado, ¿qué pasa si yo me vacuno? ¿Me voy a enfermar? No es así. Por ejemplo, claro, si hasta el mito de que yo me vacuno y voy a tener que pasar un periodo de, obviamente, que tengo que combatir con la misma, con el mismo virus que está entrando. Mira, voy a utilizar ese florero para explicar un poquito cómo es la vacuna. Pongamos el ejemplo. Traigamos la pastilla. Mira, supóngase usted que este es el patógeno. Entonces, cuando inyectan un patógeno vivo, va todo atenuado, es decir, un poco modificado para que no te cause infección. Cuando es subunidades o son estructuras en caja que llama, se hace una copia de una parte del patógeno, de una sola, pero el patógeno no es vivo. Es una copia sintética. Y esa copia sintética encaja subunidades y te la inyectan, pero no es el patógeno. Para que el cuerpo, digamos, vaya No, y tampoco no está vivo. Entonces, tú no te vas a enfermar. Ahora sí puedes presentar algunas manifestaciones. Lo primero es la alergia al huevo, a la albúmina, ¿no es cierto? La proteína del huevo. Y lo otro, que puede inflamarse un poquito colocando compresa fría, un poquito paracetamol, pero no más allá. Pero es como toda vacuna, en realidad, no solamente en esta en específico, sino que tiene que ver con toda la vacuna. Pero lo importante es, bueno, tú eres doctor en medicina natural. Máster en ciencia. Que uno podría decir, claro, uno podría decir, bueno, y la medicina natural a lo mejor está en contra de las vacunas. Aquí estamos hablando directamente de que es necesario. Yo tengo una formación en ciencia, trabajé en el departamento de bioquímica e inmunología de la Universidad de Concepción. Hice mi tesis de pregrado y en mi primer posgrado, yo tengo 3 posgrados. Entonces, ahí te enseñan en inmunología lo que son la memoria inmunológica. Entonces, esta pseudociencia, como explica la profesora Karen Soto, que hay pseudociencia también en medicina natural, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay que de alguna forma pensar que los estudios han demostrado y refutado que el daño, ¿no es cierto?, con este compuesto químico hecho la profesora Karen Soto no es como tal. Entonces, hay que tener cuidado con estos negociados de repente y cuidar la población. Ahora estos esfuerzos son gratuitos. Estos esfuerzos no implican un costo para la persona. Se perdieron muchas vacunas. Justamente, la gente no se fue a vacunar. Ahora, me llama mucho la atención
que la gente piense que esta vacuna le puede causar un resfriado, cuando estoy explicando que son subunidades, son estructuras copiadas sintéticamente para que no cause un daño en la persona. A lo mejor justo la mala suerte que venía ya con un resfrío y le tocó después de la vacuna. No, y tal vez también es parte también del inconsciente, como que uno se predispone tal vez a sentirse enfermo, porque pasa. Claro, aquí, ojo, lo que hay que aclarar es que, por ejemplo, estamos hablando de la influenza, que es distinto al resfrío común. Sí, claro. ¿Por qué lo aclara? Es importante aclararlo, porque el virus del resfrío común no es el mismo de la influenza, aunque a veces los síntomas algunos a veces podrían parecerse en una primera etapa, pero no es el mismo virus. Entonces, cuando uno se vacuna, es contra la influenza. Es para que a uno no le dé influenza o le dé más atenuada. Claro, le puede dar de todas maneras pero uno se puede resfriar porque es otro virus. Claro. La vacuna no es para el virus del resfrío común. No sé si entienden la diferencia. Sí, claro que sí, pero en el tema de la influenza nos podría dar igual de todas maneras. De todas maneras, pero más no atenuada, con menos complicaciones. O sea, tú creas defensa específica, claro, para contrarrestar ese virus. Entonces, se te va a meter, dice, oiga, ya tengo soldados especializados en esto, y tú te vas a defender bien. Ahora, como dice la profesora, esta vacuna viene, pero también viene con un H1N1 y otra cepa más, creo que la B. Entonces son 3 cepas que vienen incorporadas en una sola vacuna. Por si acaso. Por si acaso. Entonces, el llamado ahora, la complicación, que creo que la profesora Carolina toca un poquito el caso, que cuando la persona se va o puede la posibilidad de infectarse con esta influenza, viene una complicación bacteriana, que no es lo mismo que viral. Entonces, yo voy a dejar a la profesora y explicarle a la gente, si usted saca la llave del automóvil, no puede abrir la chapa de la puerta de la casa, porque son cerraduras distintas. Claro. Entonces, combatir un virus, combatir una bacteria son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ahí que la profesora haga un poquito... Exacto, claro. Exactamente. Para que explique un poquito la complicación. Claro, lo que pasa es que, sobre todo los adultos mayores, ¿por qué se hacen estas campañas masivas de vacunación contra la influenza? Por los efectos secundarios que puede ocasionar el padecer influenza, sobre todo los grupos de riesgo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas pulmonares, ellos son los más susceptibles a que después de la influenza tengan un episodio de neumonía que puede derivar en la muerte. Las personas con enfermedades coronarias, ellos también pueden tener, se puede agravar su condición de enfermedad del corazón. Y los menores de 2 años, ya porque tienen un sistema inmune inmaduro todavía, entonces no están con un sistema inmunológico tan potente como para defenderse. Ahora, lo que decía el profesor, las infecciones derivadas bacterianas, que son coinfecciones o son derivadas de la influenza, es porque el virus en el fondo abre la puerta, por decirlo de alguna manera. Claro, y pasa todo. Pasa todo, y bueno, el neumococo en este caso, que es la bacteria que es más predominante en los casos de neumonía, nosotros la tenemos como flora normal. Claro, está dentro de pero está controlada. Claro. Pero cuando nosotros, sobre todo este grupo de riesgo, tiene este episodio de influenza, como que los pulmones, el fluido, todo eso se debilita, y el neumococo le dejamos la puerta abierta para que empiece a aumentar el número, a crecer, y terminamos con una neumonía. O sea, no hay que mirar en menos de influenza. No hay que le da paso a... Porque claro, la gente podrá pensar, no, es que es un resfrío normal, se me va a pasar con... Claro. No se va a pasar normalmente como lo tratamos un resfrío. Claro, y ojo, si hay fiebre sobre 35 grados por más de 2 días, hay que acudir a un centro asistencial, porque eso ya no es un resfrío común. 35 grados. 38, pero yo me equivoqué, sí. 38, 39,5. He tenido fiebre. No. 36, 37. Ahí con 37 claro, cuando uno... 35, 37 es normal, pero ya 39,5 por 2 días, ya eso es anormal. Ahí y el tiro ya no es resfrío, ya no es un simple resfrío. Claro. ¿El tema de la gripe australiana está presente en nuestro país? ¿Podría estar? Dicen que en Antofagasta, creo, según el Ministerio de Salud, ya declaró una persona que tiene esa gripe australiana específica que tú me preguntas. Ahora, hay un test norteamericano que tiene la cualidad muy rápida, express, en 20 minutos, con secreción salival, de identificarlo al tiro. Ya. Ahora, los antivirales que venden a la farmacia, Tamiflu y otros más, ¿no es cierto?, tienen la cualidad de ser efectivos. Sí, solo sí, la persona se lo administra antes de 48 horas. Después de 48 horas son inefectivos. No es menor el tema que estamos conversando esta mañana, y vuelvo a insistir, de cara a lo que viene con el otoño, viene con el invierno, todos los años se habla de estas campañas que, vuelvo a insistir también, el año pasado se perdieron muchas vacunas. Sí. El año pasado estuvo mucho más presente todo este movimiento, de a poco se ha ido debilitando, pero aún así la gente le cuesta mucho aceptar y vacunarse. Claro, les da miedo. Sí. Al final la decisión es por miedo. La decisión de no ir a vacunarse es por miedo a... Por miedo y por flojera.
También por flojera. Yo creo que también estos espacios, chiquillos, que ustedes nos otorgan en el programa para educación comunitaria, es importante. Recordemos lo lamentable que ocurrió con un menor de edad por no vacunar a su hijo contra el coqueluche. Exactamente. Entonces fue público su muerte, las consecuencias muy malas, por simplemente una falta de educación, una falta de cultura. Estamos en una sociedad moderna donde los adelantos nos pueden ayudar. Sí o sí, las vacunas han erradicado pestes animales. Digamos, lo que pasó con la fiebre española, ¿no es cierto, profesora? Claro. En 1918, de hecho, la gripe española, ahora que tú lo mencionas, mató más personas que la Primera Guerra Mundial. Mató 3 veces, claro. Un bichito. Un bichito. Sí. Un tercio de la Entonces, población mundial. estas complicaciones en sus familias, con su esposo, sus hijos, sus familiares cercanos, son complicados porque son reservorios. Entonces tú puedes decir, no, yo no me vacuno, mira cómo soy fuerte, pero esa persona es un reservorio. Entonces la otra persona se resfrió, se recupera, se vuelve a resfriar porque se cree fuerte, está siendo reservorio. Entonces ahí hay complicaciones epidemiológicas que hay que considerarlas. Hay que entender que somos seres biológicos y que también esto la ciencia nos va a ayudar, ¿no? Es algo malo. No, Tenemos por que entenderlo, supuesto. aceptarlo y agradecerlo también. Claro, no, y además yo quiero indicar que si hay un acto de el mayor acto de solidaridad, para mi gusto, es vacunarse. Para ¿Por qué? el otro. Para el otro, ya, no solo para mí, para el otro. Porque, como dice el profesor, yo soy reservorio. Y si una amiga, por ejemplo, o voy a visitar una guaguita recién nacida, y yo voy con todos mis Reservorio bichos... es el que porta. el que porta Pero y a lo no se mejor no enferma. tiene síntomas. El recipiente. Claro, entonces yo voy, la visito, le puedo pegar este patógeno, Claro. ¿cierto? A la sin familia, intención de a pegárselo. nuestra pareja, Claro. a nuestros hijos. El llamado entonces a vacunarse. A vacunarse. Muchísimas gracias por haber Muchas estado con gracias. nosotros, por informarnos Sequísimos. y por acompañarnos. Nos enseñaron mucho más. Sí, así que muchísimas gracias. Y Muchas gracias. obviamente lo esperamos la próxima semana. Gracias, Carita. Vamos a ver, cuídense.